mis palabras pueda clamar la luz en la conciencia de quien me escucha, la luz en la conciencia de mis compañeros y la luz que hoy tanto necesitamos. Con la venia del jurado calificador, compañeros concursantes, cálido público de Tlaxcala, hablar de los genios de la literatura estadounidense irremediablemente evoca en mi cabeza a dos de ellos, dos de los cuales más he admirado y de los cuales más he aprendido. El primero de ellos sería el maestro de Boston. Me refiero a Edgar Allan Poe, que no solamente sería llamado maestro por la forma en la que escribiría sus cuentos o la forma en la que en la que renovaría el cuento, sino que también porque sería tomado en cuenta por muchos otros cuentistas, como lo sería Horacio Quiroga en Uruguay, y que él mismo aceptaría que precisamente de la obra de Allan Poe era de la que más había podido aprender. Y es que ese cuervo que evoca al ser humano en sus más oscuros sueños, que evoca esa repugnancia que tiene el ser humano por lo que desconoce y por lo que no entiende, que evoca esos momentos oscuros que nadie quiere pasar, pero que sin embargo nos sigue diciendo nunca más, para enseñarnos que las penas deben de ser superadas y que solamente, como dirían los griegos, conociéndonos a nosotros mismos, podríamos construirnos entonces. Mi corazón late tan fuerte en estos momentos como el mismo corazón delator en el que nos enseñaría el maestro Edgar Allan Poe, que la conciencia y su poder trasciende mucho más allá de lo que muchas veces podemos entender convencionalmente, porque ese corazón que nos delata es el mismo que hoy los oradores tomamos en nuestras manos para poder hablar con justicia y con virtud. Después, en esta novela amarga y oscura de la que tanto escribiría Edgar Allan Poe, nos encontraríamos con Los crímenes de la calle Morgue, una serie de cuentos que nos describirían precisamente varios crímenes que serían perpetuados en una calle, todos ellos haciendo gala de la elegancia del maestro, una elegancia de la oscuridad que solamente hemos podido leer en pocos autores y de los cuales, por ejemplo, en México tenemos al maestro Revueltas. El otro autor estadounidense que salta a mi mente de inmediato es Ernest Hemingway, el premio Nobel de Literatura que con su obra El viejo y el mar, que escribiría en la isla de Cuba, encantaría a todo el mundo por la manera en la que nos describiría todas cuantas cosas pudiese sentir. Pero sobre todo la obra de Hemingway que más ha gustado en mi particular punto de vista es aquella obra que escribiera en el territorio español y que nos hablara de una tradición milenaria, una tradición que gusta también en estas tierras tlaxcaltecas
Y me refiero, por supuesto, a la tradición de la tauromaquia. Esa tradición que nos ha ayudado Hemingway a entender de manera distinta y que tanto en Fiesta como en Sangre y Sol hemos podido ver desde toda la geografía española para entender que precisamente ese rito de las culturas de esa parte de Europa nos dicen que el hombre no puede soportar aquello que es más fuerte que él. Porque la tauromaquia, señores y señoras, no es más que aquella repetición del mito de Teseo y el Minotauro. Sería la obra de Hemingway, laureada en muchos lugares, y no podría haber sido de otra forma en que el maestro hubiera plasmado eso si no se hubiera encontrado precisamente tras el callejón en esas plazas de toros. Si no hubiera sido amigo de los maestros toreros de ese entonces, si no hubiera sido amigo de Dominguín. Hoy, al reflexionar sobre este tema que me atañe, así como los que han abordado mis compañeros que me han antecedido, creo que solamente clama algo muy importante dentro de la responsabilidad que tenemos. Esa responsabilidad y esa sed de conocimiento, que es la de, por supuesto, conocer más de la literatura universal. Es por ello que no puedo terminar mi discurso de otra forma más allá que la de invitando a leer precisamente estos autores y la de comprometerme a mí mismo a ahondar más en la literatura estadounidense. Porque solamente así, solamente leyendo, podemos construir esas utopías. Porque cuando uno se pregunta qué es un libro y Kant nos contesta que es un discurso, sabemos que es entonces el discurso de los toros a través de los ojos de Hemingway, que es el discurso del oscuro a través del maestro Edgar Allan Poe. Sabemos que es la forma en la que construimos las modernas utopías. Sabemos que es la única forma en la que podemos llegar a construir ese sueño del maestro Facundo Cabral, y entonces serán todas las noches de luna llena y ya no avanzarán más los días del calendario en ese Edén llamado Premio Tosi al mejor orador de México,